Para que el proceso de animación sea mucho más fácil en Adobe After Effects, es necesario que hagamos una correcta preparación de nuestro archivo. En pantalla vemos un personaje que ya he preparado para animación. Este tiene tres características importantes. La primera es que el personaje se encuentra en una pose en la cual podemos ver todas sus extremidades y todo su cuerpo. Esto ayudará a que el movimiento sea mucho más fácil. Y por estar en una pose de 3/4, también facilitará el movimiento que necesitemos realizar. Segundo, el personaje está en una posición totalmente rígida y recta. De esta manera, cuando lo importemos al programa, será mucho más fácil colocar sus puntos de anclaje donde corresponden y también será mucho más fácil aplicar todo el proceso de rigging. Aunque mi personaje vaya a ser muy flexible en animación, para realizar el proceso de rigging es mucho más fácil si mi personaje tiene todas sus extremidades totalmente rectas, aunque eso le dé una pose un poco rígida al principio. Y tercero, tengo mi personaje separado en capas. Cada una de las partes a las que quiero aplicar animación las he colocado en una capa diferente. Cuando importe este archivo será mucho más fácil porque ya tendré todo distribuido en capas y no tendré que hacer ese proceso en After Effects, sino que lo hago en el programa original donde he desarrollado la ilustración. Este personaje tiene separadas todas las partes del cuerpo, de tal manera que podré aplicar animación a cada una de estas partes. Y en el rostro podemos ver que cada una de las partes también se puede mover individualmente. Cuando realizo el proceso de separación de capas, decido qué elementos pueden quedar agrupados en una sola capa y qué elementos necesitarán estar en capas individuales, siempre pensando en el tipo de animación y en el movimiento que mi personaje deberá de realizar. Para las primeras técnicas de animación que utilizaremos, será necesario que cada parte de nuestro personaje se encuentre dividida y separada, y luego que la podamos organizar en capas diferentes. También es importante mencionar que cada una de las extremidades de este personaje tiene terminaciones redondeadas. Cuando está una sobre otra, generan un círculo de movimiento, y ese círculo nos permitirá tener una rotación mucho más fluida. En esta vista lineal podemos notar cómo la unión de ambas partes del brazo genera un círculo. Ese círculo nos brinda el eje de rotación y de esta forma será mucho más fácil manipular al personaje sin tener ningún tipo de error. Con este tipo de construcción de personaje me aseguro que cuando haya una rotación en el programa únicamente deberé de centrar exactamente su punto de anclaje y esto me permitirá rotar perfectamente el brazo del personaje sin tener ningún tipo de separación o piezas que parecen cortadas. Si el personaje que queremos animar ha sido ilustrado sin tener estas terminaciones circulares, deberemos de añadirse para evitar cualquier problema con el movimiento. Para ejemplificar el problema que podríamos tener, voy a convertir esta pieza de curva a recta en la parte superior. Para fines ilustrativos esto no genera ningún inconveniente, pero si estamos pensando en animación y precisamente en flexionar esa articulación, sí generará un inconveniente. Si nuestra pieza superior también terminara recta, el problema sería mayor, ya que al rotarlo tendríamos un rompimiento de nuestro personaje y veríamos la separación de esas piezas. Para solucionar esto tendríamos que ir trabajando fotograma por fotograma, añadiendo las partes que hacen falta para conectar el brazo. Es debido a esto que se sugiere tener terminaciones circulares cuando las piezas del personaje funcionarán como articulaciones y se doblarán. Así nos aseguramos de tener una mejor continuidad con el movimiento del personaje.
Con esta información que acabo de brindarles, nos aseguraremos que tengamos un personaje ilustrado adecuadamente para la animación, que tenga una pose que nos funcione en el proceso de animación y también que nos sea mucho más fácil centrarnos en ese proceso dentro del programa. En el siguiente video les mostraré cómo se realiza el proceso de la separación y la distribución de todos estos elementos en capas y qué deberíamos de tomar en cuenta cuando estemos realizando la distribución y organización de capas al momento de preparar nuestro personaje para la animación.